En este tutorial seguimos analizando el punto 4 del comentario de un texto periodístico de opinión, de la guía que nos proporcionan para EBAU. En la primera parte del tutorial de ese punto 4 habíamos analizado los modalizadores del discurso, es decir, cómo se expresa la subjetividad en el discurso de un texto de opinión. Aquí lo que vamos a hablar es de cuestiones de estilo, que están vinculadas también, es decir, cómo esos elementos formales van a reflejar cómo se llama la atención del receptor, también cómo se caracteriza el propio emisor del discurso, en este caso del texto argumentativo, y qué tipo de interacción se establece entre emisor y receptor. Bien, ¿cuáles serían esos rasgos de estilo principales? Todos conocemos que la lengua es un elemento variable, presenta variedades bien geográficas, ¿no?, de los dialectos, variedades diatópicas que se llaman, presenta variedades sociales, los sociolectos o variedades diastráticas, pues en función de edad, de género, de contexto socioeconómico. También, según el uso estilístico, el registro, ¿vale?, será importante, la variedad diafásica que se llama, pero todo esto lo que nos interesa es, en el caso concreto de los textos de EBAU, que siempre son textos que pertenecen a autores o autoras de prestigio en un medio de comunicación importante, nos hará ver que lo habitual siempre será que encontraremos una variedad de tipo estándar, es decir, alejada demasiado digamos, cualquier rasgo de dialectalidad regional, ¿no?, una variedad estándar idealizada, ¿vale?, que todos los idiomas tienen una. Se presupone además que el nivel sociocultural alto de las personas que pues redactan este tipo de textos en estos medios de comunicación importantes tienen un nivel sociocultural alto, y sobre todo lo que es importante, que el registro también va a ser siempre, lo normal es que sea un registro formal. Si apareciera algún rasgo de informalidad sería algo que nos llamaría mucho la atención y deberíamos destacar. Es importante también recordar que según el tema que se esté tratando puede aparecer los tecnicismos, que sobre todo cuando se tratan cuestiones relativas al mundo de la ciencia, de la tecnología, e incluso también si se trata de algún tema delicado podemos, que ya lo habíamos visto también en el caso de los modalizadores, destacar la presencia de algún tipo de palabra tabú, de eufemismos, ¿no?, para evitar referirse directamente a determinadas cosas. Luego también es importante, en cuanto al estilo de un autor o de una autora, ver qué tipo de elementos morfológicos, gramaticales utiliza, ¿no?, tanto en morfológicos, sintácticos como semánticos. Bien, en un texto de opinión deberemos fijarnos qué tipo de sustantivos, nombres aparecen. Suelen aparecer mucho en este tipo de textos los sustantivos abstractos, por ejemplo, ¿vale?, por precisamente son textos que reflejan pensamiento, etcétera, palabras como sustantivos como verdad, belleza, odio, violencia, ¿vale? Los tiempos verbales deberemos analizarlos también, ver cuáles predominan. Suele aparecer mucho el presente, pero también es verdad que podemos encontrar tiempos en pasado, futuro, o la modalidad, el modo del verbo, ¿no?, sea indicativo, subjuntivo, incluso la presencia del imperativo. Además, también deberemos fijarnos en qué tipo de adjetivos se utilizan, ¿no?, si los especificativos, que son más objetivos, los adjetivos explicativos. Bien, todas esas categorías morfológicas, cómo aparecen, de qué manera aparecen en un texto de opinión periodístico. También, lo que decíamos, en cuanto a la sintaxis, habrá que fijarse sobre todo en las oraciones. ¿Qué tipo de oraciones aparecen? Simples, complejas, si son complejas o compuestas, qué tipo de unión aparece entre ellas, es decir, son coordinadas o subordinadas. Es habitual que en los textos de opinión, que además reflejan el pensamiento, la subjetividad, las emociones, suele aparecer mucho la subordinación, ¿no?, y que se den, por tanto, también una alta presencia de nexos subordinantes, ¿vale?, junto a otros elementos como puede ser la impersonalidad, a lo mejor el uso de formas impersonales, de verbo haber, las pasivas reflejas, se dijo tal cosa, o el propio uso de oraciones pasivas. Y finalmente también deberemos analizar también la parte semántica, ¿no?, el nivel semántico, es decir, qué relaciones de significado se dan entre las palabras del texto. Por ejemplo, las palabras del texto pertenecen a determinados campos semánticos, ¿no?, por ejemplo, y ver si a partir de ahí aparecen relaciones de hiponimia o hiperonimia, es decir, un texto que esté tratando, por ejemplo, la industria y la industria del mueble, por ejemplo, pues dentro del mueble, pues que aparezcan palabras como sillón, silla, sofá, etcétera, o asociación de campos entre palabras, por ejemplo, también casos de sinónimos o antónimos. Si fuera así, ¿por qué aparecen esos sinónimos, esos antónimos? ¿Por qué creemos que aparecen?, ¿no? Y básicamente, es decir, debemos tener en cuenta entonces que los rasgos de estilo son aquellos que definen los rasgos precisamente de la autoría, ¿vale? Y entonces tendremos que fijarnos fundamentalmente en cómo utiliza ese autor o esa autora esos elementos formales.